Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más nos encontramos en este espacio de espiritualidad que el Señor nos regala para sumergirnos en el misterio de su palabra, para permitir que esta palabra de vida colme nuestra existencia, la oriente, nos dé una nueva luz para caminar, para vivir, para soñar cosas nuevas. Quiero ofrecerte hoy un relato, un texto, tomado del primer libro de los Reyes, capítulo 11:29 al 12:19, en el que vemos el resultado de la infidelidad de Salomón, cómo el Señor le dice que por haber sido infiel al pacto que había hecho con él, le iba a arrancar el reino de las manos, pero también cómo le dice que le iba a dejar a su hijo una tribu en consideración a David. Dios sigue cumpliendo su promesa. Él permanece fiel más allá de nuestras infidelidades. Escucha lo que dice el texto. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres le desviaron su corazón tras otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor, como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astarte, diosa de los fenicios, y a Malcón, ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba, no siguió plenamente al Señor como su padre David. Entonces construyó una ermita a Camós, ídolo de Moab, en el monte que se alza frente a Jerusalén, y a Malcón, hijo de los amonitas. Un día salió Jeroboam de Jerusalén, y el profeta Ahías de Silo, envuelto en un manto nuevo, se lo encontró en el camino. Estaban los dos solos, en descampado. Ahías agarró su manto nuevo, los rasgó en 12 trozos, y dijo a Jeroboam: «Toma 10 trozos, porque así dice el Señor Dios de Israel: voy a desgarrarle el reino a Salomón, y voy a darte a ti 10 tribus. Lo restante será para él, en consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel». Así fue como se independizó Israel de la casa de David hasta hoy. El cisma de las 10 tribus del norte. Una vez más, la Biblia nos interpela. No podemos quedarnos simplemente con el relato de estos acontecimientos antiguos, que son interesantes para un historiador o para un curioso de antigüedades. Es preciso escuchar lo que Dios quiere decirnos hoy a través de estos textos. Y de nuevo nos encontramos con la aventura humana, esa aventura vivida por el pueblo de Israel que tiene un valor simbólico ejemplar. Este cisma, esta separación de los que estaban destinados a vivir unidos, juntos. ¿Quién de nosotros no vive más o menos en situaciones de ese género? Quisiera evocar situaciones parecidas en mi vida. Pensá un poco. Evocar mi medio de trabajo, mi vida de familia, mi vida en la iglesia, la relación entre las iglesias, en la vida del mundo de hoy, unos hechos, unos cismas, en el sentido más hondo, divisiones, rechazos de diálogo, oposiciones. ¿Y cuáles son las causas de ese cisma, de esa división? La Biblia reflexiona, la Biblia interpreta. Dice, son las faltas de Salomón que recogen sus frutos. Porque al casarse con mujeres extranjeras, por razones de prestigio político, él introdujo cultos idolátricos. Y entonces los profetas de Yahvé reaccionan.
Además están todos esos fastos grandiosos, esas construcciones de Salomón que pesaron mucho sobre la economía del país, en particular sobre los más pobres, y por lo tanto la rebelión está a punto de estallar. Además están las reformas administrativas de Salomón que favorecieron este feudo real, esta tribu de Judá, en detrimento de las provincias del norte, que justamente van a reclamar la autonomía. Y tratando también de interpretar a la luz de la fe las divisiones que yo encuentro a mi alrededor, que yo encuentro en el mundo, quiero ponerme a considerar mi conducta. Quiero que pienses vos también en tu conducta. No todo depende de mí, ciertamente. Y no tengo que culpabilizarme de una manera excesiva, pero tampoco tengo derecho a cargar todas las culpas sobre los demás. ¿Cuál es mi parte de responsabilidad en la falta de unión entre los que me rodean? ¿Tengo algo que ver? Esas faltas de unidad que yo mismo estoy sufriendo. ¿Cuál es mi parte de pecado en esta falta de comunicación entre las personas, entre los grupos, entre los miembros de una misma familia? ¿Tengo algo que ver, aunque sea con mi indiferencia? Así habla el Señor, Dios de Israel. He aquí que voy a arrancar el reino de la mano de Salomón. Y el profeta rasgó su manto nuevo en 12 pedazos. Recordá que a los pies de la cruz, los soldados no quisieron rasgar la túnica de Jesús, que era sin costura. La sortearon. Pero los cristianos sí que hemos desgarrado esta tela sin costura. Estamos separados, divididos. Y esto es un escándalo. Jesús había rogado a su Padre para que sean uno como nosotros, a fin de que el mundo crea. ¿No es esta una de las grandes razones de la incredulidad o del rechazo de la fe? Más de uno podría decirnos: entiéndanse primero entre ustedes y vivan lo que dicen, y vivan como hermanos. Y yo tendría que repetir la oración de Jesús y rogar por la unidad. Dichosos los artesanos de la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Soy de los que se resignan a los cismas, o a los racismos, o a las opresiones? ¿O más modestamente, de los que no se esfuerzan para reanudar los contactos perdidos y simplemente los dejan ir? Vivimos cerca, unos al lado de los otros, pero tantas veces nos ignoramos. La pregunta es: ¿se puede ser llamado hijo de Dios si uno se contenta con esto? Artesano de paz, artesano de paz. Pienso en esa paciencia lenta del artesano cuando está haciendo su obra. Pienso en los medios modestos del artesano. Pienso en la tenacidad humilde del artesano para construir la paz. Te invito a que medites en todo esto escuchando este tema musical de Pedro Miguel, Amor sin par. Más que una simple teoría, que las letras de una bella canción. No se ha escrito en el mundo poesía como el dicho de tu dulce voz. Por años han buscado en el cosmos
mil bellezas han podido hallar. Y resulta que esas grandes cosas emergieron de tu palabra. Eres quien da el suspiro de vida, quien nos da el aire que respirar, el que pone al poeta la musa y al artista facultad de crear. Y me asombra que un ser tan grandioso, sin igual y tan poderoso, puedo vivir tan humildemente dentro de este chico corazón. Tu amor sin par me queda grande, pero me das gracia incesante. Tengo que dar mil alabanzas porque has honrado mi ser con tu bien. Tu amor sin par me queda grande, pero me das gracia incesante. Tengo que dar mil alabanzas porque has honrado mi ser con tu bien. Eres quien da el suspiro de vida, quien nos da el aire que respirar, el que pone al poeta la musa y al artista facultad de crear. Y me asombra que un ser tan grandioso, sin igual y tan poderoso, puedo vivir tan humildemente dentro de este chico corazón. Tu amor sin par me queda grande, pero me das gracia incesante. Tengo que dar mil alabanzas porque has honrado mi ser con tu bien. Tu amor sin par me queda grande, pero me das gracia incesante. Tengo que dar mil alabanzas porque has honrado mi ser con tu bien. Jesús se encuentra en territorio pagano, donde, como decía la lectura anterior a esta, él quería permanecer oculto, pero no lo logra. También entre los paganos y las paganas están los que se acercan a él con todas sus necesidades, los que reconocen su poder misericordioso, su poder sanador. Así, la misión de Jesús va saltando fronteras. Otra vez, Jesús, nos estás enseñando que Dios es Padre de todos. Y lo haces sanando a un no creyente limitado en hablar y en oír. Te pido, Señor, que nos des la sabiduría de abrir los oídos a tus enseñanzas, la alegría
de saber proclamarlas a todos, Señor. Escucha lo que te dice el relato del Evangelio. Lo encontrás en Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. Dice así: Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y, llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Dejando de nuevo los confines de Tiro, se fue por Sidón hacia el lago de Galilea, atravesando los términos de la Decápolis. Todos estos desplazamientos de Jesús son significativos. Jesús se encuentra en territorio extranjero, y este milagro, una vez más, va a ser hecho a favor de un pagano, en pleno país de misión, en pleno territorio de la Decápolis. A él le traen a un sordomudo. De hecho, el texto griego en realidad pone la palabra tartamudo. Le presentan entonces un sordo que habla con dificultad. En toda la Biblia esta palabra se encuentra solamente 2 veces. Una en Isaías 35:6 y la otra en Marcos 7:32. Y justamente es precisamente este pasaje de Isaías el que citan las gentes. Es admirable todo lo que hace. Los sordos oyen y hablan bien los tartamudos. Marcos entonces, fíjate que quiere subrayar que Jesús está cumpliendo esa gran esperanza prometida por el profeta Isaías. Esto es como una nueva creación, como un hombre nuevo. Los oídos bien abiertos para oír, la lengua bien suelta para hablar. La salvación que Dios había prometido por los profetas es como un perfeccionamiento del hombre. Es una mejora de todas sus facultades. Por la fe, la humanidad adquiere como unos sentidos nuevos, unos sentidos más afinados. Se perfecciona la obra de Dios. Y tomándolo aparte de la muchedumbre, y después del milagro, les recomienda que no lo digan a nadie. Él consigna el silencio. Hay que evitar que la muchedumbre saque enseguida la conclusión que es el Mesías. ¿Por qué? Porque este título es demasiado ambiguo. Este título tiene que ser purificado, tiene que ser desmitologizado por la muerte en la cruz. Cuando Cristo habrá sido crucificado, solamente entonces se podrá decir que es el Mesías. Y esto vale siempre. No hay que equivocarse de Mesías. No hay que cargar a Cristo ni a la Iglesia con nuestros mitos, ni con nuestras esperanzas demasiado humanas. Jesús no acepta nuestros sueños de grandeza. No acepta nuestro esperar éxitos fáciles. Hay que contemplar a Jesús, cuidando de hacer sus milagros aparte, lejos de la gente. Contemplar a este Jesús recomendando el silencio. Ora un momento.
pensando en esto. Le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Gestos humanos, gestos corporales, sensibles. Hoy se tiende a borrar esta imagen de Jesús para presentarnos a un Jesús más moderno, más racional, y ciertamente quedaríamos desconcertados si una filmación grabada en vivo nos presentara a Jesús tal como fue, justamente al hacer estos gestos. Fíjate que todos los sacramentos también son gestos sensibles, son gestos humanos, corporales, que nos revelan esta inmensa dignidad del cuerpo, este cuerpo que es instrumento de comunicación, que es instrumento de expresión. La gracia más divina, más espiritual, pasa por estos signos humildes. Al sordo tartamudo no le estorbaron nuestras teorías desencarnadas. Él pudo experimentar cómo extremadamente reveladores justamente de la ternura de Jesús fueron estos gestos, este contacto físico, tan sencillo, tan natural. Jesús le tocó sus oídos, le puso saliva en su lengua. Y mirando al cielo suspiró y dijo: Éfeta, ábrete. Mirando al cielo. Este gesto indica, fíjate, que la omnipotencia divina es la que está haciendo el milagro. Es un gesto familiar en Jesús. Ya lo habíamos observado en la multiplicación de los panes, Marcos 6:41. Y luego Jesús suspira. Hay un gemido de Jesús. Hay una participación en el sufrimiento del enfermo. Pero sobre todo hay una profunda llamada a Dios. Jesús reza. Y en su oración participa su cuerpo, participa su respiración. Y entonces se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua. Y hablaba correctamente. Los primeros lectores de Marcos asistieron a bautismos en los que este rito del efetá se practicaba concretamente. Me pregunto si yo, por mi bautismo, Señor, tengo los oídos abiertos o tapados, si tengo la lengua muda o suelta, si me comunico correctamente contigo, si me comunico correctamente con mis hermanos. Estos milagros eran manifestaciones concretas del poder de Dios actuando en la salvación de los hombres. Yo te invito a que ores y medites todo esto con este canto de Gerson Kelly, Poderoso Dios. Poderoso Dios, y quiero adorarte con toda honra, Dios altísimo, y te diré que solo en ti vivo esperando la hermosa gloria que en el cielo me has guardado, y te diré que solo en ti vivo esperando la hermosa gloria que en el cielo me has guardado. Poderoso Dios, cuánto te amo.
todo mi ser y mi esperanza de salvación en ti pondré, poderoso Dios, y te diré que solo en ti vivo esperando la hermosa gloria que en el cielo me has guardado. Y te diré que solo en ti vivo esperando la hermosa gloria que en el cielo me has guardado.